Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con circuitos serie paralelo con diferentes grados de dificultad. Algunos circuitos un tanto especiales, donde a veces se introduce algún componente que puede complicar un poquito más el cálculo, desafiando un poco nuestro conocimiento y a ver hasta dónde estamos preparados como para poder resolverlo. En este caso, el circuito tiene la particularidad de presentar un interruptor aquí. Esto que es un switch o interruptor S, el cual tiene dos posiciones, abierto o cerrado. Aquí en el dibujo lo encontramos abierto. Evidentemente, el hecho de que este switch o interruptor esté abierto o cerrado modifica totalmente las características del circuito. De hecho, el circuito es uno con el interruptor abierto y otro con el interruptor cerrado. Entonces lo que se nos está pidiendo es hallar la caída de tensión V1. Fíjense ustedes, está aquí, es esta caída de tensión correspondiente a este paralelo formado por dos resistencias de 50 ohmios. La caída de tensión V2, que es la caída en este paralelo formado por dos resistencias de 100 ohmios. La intensidad 1, que es la que circula por esta rama aquí arriba, entre los puntos C y D, digamos. La intensidad 2, que es la que circula por esta otra rama aquí abajo. Y 2. También se nos está pidiendo la caída de tensión entre C y D, o sea, entre estos dos puntos. Todo eso con el interruptor S abierto. Y en una segunda instancia se nos pide calcular la caída BAB y BCD, pero con el interruptor cerrado. ¿Bien? Entonces vamos a comenzar por el principio. Aquí, interruptor abierto. El hecho de que el interruptor esté abierto es como si no estuviera, porque de hecho por aquí no circula corriente, por lo tanto que esté o que no esté no me modifica para nada el circuito. Así que con el interruptor abierto tomamos el circuito tal como se ve en la figura sin ningún problema. Vamos a comenzar a resolver. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es simplificar el circuito, hasta donde se pueda, ¿verdad? Y acá por lo que estoy viendo, a ver si ustedes coinciden con lo que yo opino, creo que se pueden simplificar estos paralelos. Este de aquí, dos resistencias de 50, dos resistencias de 60, dos resistencias de 100 y dos resistencias de 20. Todos estos se pueden simplificar y entonces nos queda una sola resistencia. Porque a nosotros en definitiva lo que nos piden es el voltaje entre los puntos C y D. Después nos piden el voltaje V1, pero para hallar la caída es lo mismo que haya dos resistencias acá en paralelo o una sola, equivalente, es lo mismo que acá. Así que no me va a complicar para nada, al contrario, me va a simplificar el circuito si yo voy resolviendo estos paralelos. Y voy a comenzar por el de 50, por este de aquí que le llamo R paralelo 1. R paralelo 1. Son dos resistencias de 50 en paralelo. Esto de acá significa 50 en paralelo con 50. Yo en otros ejercicios anteriores ya les había comentado que cuando se tienen paralelos de resistencias iguales, el resultado total es igual al valor de una resistencia dividido por la cantidad. O sea que en este caso, que son dos resistencias de 50, el resultado final sería el valor de una, 50, entre la cantidad, 2, 50 sobre 2. Lo que podemos decir también que en un circuito paralelo, la resistencia total o equivalente es igual a la mitad del valor de una de las resistencias. Por lo tanto, 50 en paralelo con 50 nos da 25 ohmios. Primer cálculo, primera simplificación del circuito. 50 en paralelo con 50, 25 ohmios es el resultado de este paralelo de acá. Quiere decir que estas dos resistencias se pueden reemplazar por una sola de 25 ohmios. Continuamos con el paralelo aquí, el paralelo de 100 y 100. Si aplicamos el mismo criterio, entonces 100 y 100 en paralelo da 50. ¿No? Dos resistencias iguales en paralelo, el valor equivalente es igual a la mitad de una. 2 de 100 en paralelo, el total da 50. ¿De acuerdo? Así que acá podríamos poner una sola de 50. R paralelo 3, las dos de 60, da 30. Acá lo tenemos. 60 en paralelo con 60 es igual a 30 ohmios. Aquí está. Podemos reemplazar aquí por 30 ohmios. Y el otro paralelo que saca 2 de 20, 2 de 20 en paralelo es igual a 10. 20 y 20 en paralelo es igual a 10. Siempre en un paralelo de dos resistencias iguales,
el total es igual a la mitad de 1. Si ustedes aplican las fórmulas convencionales de cálculo de resistencia, ya sea producto sobre suma o el inverso de la suma de los inversos, van a llegar al mismo resultado, pero le va a llevar más trabajo y más tiempo. Esta es una forma de simplificar el cálculo que nos ayuda sobre todo a ganar tiempo, que a veces en las evaluaciones, en los exámenes, es muy importante, ¿verdad? Bueno, seguimos. Ahora fíjense una cosa. Aquí nos quedaron 25 ohmios, ¿verdad? 2 de 50 da 25. Quiere decir que estos 25 están en serie con la de 35, con la de 40 y con la de 20. Por lo tanto, aquí podemos sumar todo y nos quedaría una sola resistencia equivalente. Y es lo que estamos haciendo acá, mire. Una vez hecho el resultado del paralelo, yo le llamo resistencia rama 1. Rama 1 es acá y rama 2 es acá. Entonces, resistencia rama 1 es 20 más 40 más 35 más 25. 20 más 40 más 35 más 25. Me está dando 120 ohm. O sea que aquí yo puedo poner tranquilamente una sola resistencia de 120 ohm. Y en la rama 2, que es esta de aquí abajo, acá tengo 50 ohm, que es el resultado de este paralelo. Acá tengo 30, que es el resultado de este otro. Entonces me queda 10 más 50 más 30 más 30. Que es lo que estoy haciendo acá, mire. 10 más 50 más 30 más 30. Casualmente también son 120, pura casualidad nada más. Es la resistencia de la rama 2. ¿Sí? La resistencia de la rama 2. Y entonces me quedan 120 ohm en la rama 1 y 120 ohm en la rama 2, las cuales están en paralelo. Son 120 de la rama 1 en paralelo con 120 de la rama 2, me da 60. Porque por ahora se está dando, y este ejercicio está hecho a propósito para que siempre los resultados se den de esa manera, ¿no? Se está dando que me van quedando iguales las resistencias. Entonces todo este equivalente que es 120 en paralelo con todo este equivalente que es 120 da 60. Así que todo esto, la rama 1 y 2 juntas en paralelo da 60. Vale decir que las dos ramas se pueden sustituir por una sola resistencia de 60 ohm. Ahora fíjense, 20 y 20. 20 en paralelo con 20, yo por aquí había puesto 20 en paralelo con 20, me daba 10 ohm. Aquí está. Entonces acá me quedan 10. ¿Sí? Quiere decir que acá tengo 10 y la resultante de todo esto es 60. Entonces la R total del circuito es 60 más 10, 70 ohm. Esa es la R total o equivalente. Marcamos acá. R total 70 ohm. ¿Se entiende? Acá me quedaban 120 y 120 en la otra rama. El paralelo de las dos de 120 me da 60, más el resultado de este paralelo, que es 10, son 70 ohm. ¿Sí? En este caso se nos está dando a pedir de boca porque está hecho el ejercicio para que todo vaya quedando muy simple. Pero si no se diera que las resistencias fueran iguales, yo aplicando la fórmula de resistencia equivalente, igualmente lo puedo ir simplificando. Me va a llevar un poquito más de tiempo, nada más. Bueno, la intensidad total, fíjense, es la que pasa por acá. Vamos a marcar, vamos a buscar un lindo colorcito para marcarlo con una flecha que se vea. Acá. Ahí está. Mire, ahí tienen ustedes la intensidad total. Es esta que pasa por esta rama de acá, que es la que está el serie, esta resistencia, este paralelo, ¿no? O sea, sale de la fuente. Y total viene por acá. Cuando llega a este nodo, de aquí, esa intensidad total se divide en I2 por esta rama e I1 por esta rama, que son dos de las incógnitas que a mí me piden en el ejercicio, pero ya vamos a llegar, tranquilo, tranquilo. Y total, I2 e I1, ¿sí? Bueno, y total, ¿cuánto es? Es el voltaje total, que es el de la fuente, son 70 ohm, dividido por la R total. Y la R total son 70 ohm. O sea que son 70 voltios de la fuente dividido por la R total, que son 70 ohmios, 1 ampere. Acá tenemos I total. I total. No me la pide, pero yo ya la calculé porque la voy a precisar. I total. El voltaje del paralelo, o sea que es el voltaje CD en definitiva, fíjense. CD es el voltaje acá, y entre este punto y este, aquí abajo, también tenemos el mismo voltaje, porque es un paralelo.
O sea que si yo calculo el voltaje paralelo, habré calculado el voltaje CD. ¿Sí? Vamos a ver. El voltaje paralelo es la R de todo este paralelo multiplicada por la I total, que es la que entra en este nodo. Y la R del paralelo es 60 ohmios. ¿Se acuerda que habíamos hecho 120 y 120? A ver si nos da lugar acá para marcar. Acá está. Habíamos hecho 120 y 120 y nos daba 60. La R del paralelo. ¿Sí? Entonces esa R del paralelo multiplicada por la I total nos da el voltaje del paralelo, que en definitiva es el voltaje CD, que es una de las incógnitas que a mí me pedían acá. Voltaje CD. Entonces hacemos esto. Voltaje del paralelo es R paralelo por I total. 60 voltios. 60 voltios hay en el paralelo y ese es el voltaje CD. Sí, ya lo tengo. El voltaje CD ya lo tengo resuelto. Ya lo tengo resuelto. Bien. Entonces, si el voltaje del paralelo es 60 voltios, acá, o lo mismo que acá, si yo divido esos 60 voltios entre la resistencia de la rama 1, que es todo esto, que ya lo tengo calculado, son 120 ohm, aquí está. Si yo divido el voltaje paralelo entre 120, que es el equivalente de toda esta rama, me va a dar I1. Y si divido esos mismos 60 voltios entre la resistencia de la rama 2, que casualmente también es 120, entonces también me va a dar el mismo valor. Fíjense. I1 es voltaje paralelo sobre resistencia de la rama 1. Voltaje paralelo son 60, calculado aquí. Voltaje paralelo son 60, calculado aquí. Dividido por la resistencia de la rama 1, acá está, 120. 60 sobre 120, 0,5 amperes. Eso es lo que vale I1. Y la I2 es el mismo voltaje del paralelo dividida por la resistencia de la rama 2, que casualmente también es 120, y eso me da 0,5 amperes. I2 es igual a I1, fíjense. ¿Saben por qué? Porque la resistencia equivalente de los dos ramales me dio lo mismo, me dio 120. Entonces, si acá tenemos resistencias equivalentes iguales y acá entra 1 amper, no hay otra que por cada rama pasa la mitad, porque son dos ramas iguales. De todos modos, aplicando la ley de Ohm, como acá llegamos al resultado. O sea que de esta manera ustedes tienen calculado I1 y tienen calculado I2. ¿Que son cuánto? Son 0,5 amperes cada una. Y las dos sumadas, 0,5 y 0,5, me dan 1, que es la total. La que entra acá, que es la misma que la que sale acá. Bien. Entonces tenemos BCD, I1 e I2. Ahora vamos a hallar las caídas de tensión. Aquí B1 y aquí B2. Bueno, vamos a calcular las caídas de tensión entonces de este circuito. Ya habíamos calculado I1 y I2. Ya habíamos calculado BCD. Nos está faltando solamente V1 y V2. Así que hacia ahí vamos. Bueno, habíamos hecho anteriormente todo el tema este de los paralelos, ¿verdad? Habíamos simplificado los paralelos. RP1, que era acá, 50 y 50, daba 25. RP2, 100 y 100, daba 50. RP3, 60 y 60, daba 30. Y RP4, 20 y 20, daba 10. Habíamos simplificado todos esos paralelos, ¿sí? B1, fíjense ustedes, ¿dónde está ubicada? B1 está ubicada acá, es la caída de tensión en este paralelo. Y este paralelo vale 25. 25 la resultante, obviamente. Si yo multiplico esa resultante de 25 por I1, que es la corriente que circula por aquí, voy a obtener la caída de tensión entre estos dos puntos, que no es otra que V1. ¿Sí? Entonces, V1 es igual R paralelo 1, que son 25 ohm, por 0,5 amper, me estaría dando 12,5 voltios. Esto es lo que vale V1, la caída aquí entre estos dos puntos. Y la caída de tensión V2, que está acá en el paralelo de dos resistencias de 100, será igual al resultante de este paralelo, que es 50, multiplicado por la intensidad que pasa por acá, que no es otra que I sub 2.
I sub 2. Entonces I sub 2 por 50, que es la resultante del paralelo, me va a dar I sub 2, que es 0,5, ¿verdad? O sea, 0,5 por 50 me está dando 25 voltios, que es el valor de V2. Y ahora sí, ya tengo calculadas todas las incógnitas. Tengo calculadas las caídas de tensión V1 y V2, las intensidades I1 e I2 y la caída de tensión VCD. Un ejercicio que parecía muy complejo, que está resuelta a la mitad, porque ahora viene la otra mitad, que consiste en cerrar el interruptor y calcular VAB y VCD. Fíjense, VAB es la caída que va a haber acá, entre estos dos puntos, y VCD es esta misma caída de acá, pero que no vale ahora lo mismo, porque al estar cerrado el interruptor cambia totalmente la morfología del circuito. Vamos a ver qué pasa si cerramos el interruptor. Bueno, una vez que cerramos el interruptor, mire qué cosa más interesante lo que sucede acá. Se nos están uniendo los puntos A y B. Vamos a marcar, ahora les voy a marcar esa unión entre los puntos A y B. Se lo vamos a marcar acá, mire. Están uniendo el punto A con el punto B al cerrar el interruptor. Y entre dos puntos unidos por un conductor, porque aquí no hay resistencia, aquí lo que hay es un cortocircuito. Pero cuidado que la palabra cortocircuito no siempre es sinónimo de catástrofe. Cortocircuito significa unir eléctricamente dos puntos entre los cuales existe un determinado voltaje. En este caso, lo que va a hacer es modificarme completamente el circuito. Fíjense, al unir el punto A con el punto B, nada que ver con el circuito que tenía. Y además, la tensión entre dos puntos de un cortocircuito es igual a 0, porque el potencial en el punto A es igual al potencial en el punto B, ya que no hay ninguna resistencia en medio de ellos. Por lo tanto, como pusimos acá, la caída de tensión VAB es igual a 0. Esa la calculo sin necesidad de hacer ninguna cuenta, ninguna operación matemática, sino simplemente teniendo claro el concepto que entre dos puntos que están cortocircuitados o unidos por un conductor, la caída de tensión, la diferencia de potencial es igual a 0. ¿Sí? Eso siempre es así. Entonces VAB ya lo tengo, me está quedando BCD. Fíjense que este circuito, como les dije, se modificó por completo. Me está quedando, por un lado, todo este circuito mixto que tiene paralelos y series. Por otro lado, acá tengo otra parte del circuito. Y estos están unidos acá en el medio por este conductor. Ahora yo les voy a mostrar una forma diferente de plantear este circuito. Diferente en cuanto al dibujo, pero igual en cuanto a la morfología. O sea, es el mismo circuito dibujado de distinta manera. Recuerden que acá es donde está el punto de unión. Ahora van a ver ustedes cómo queda esto para que lo entiendan mejor. Bueno, aquí estamos, ¿Recuerdan que teníamos un punto de unión en el medio? Mire, ahora yo lo dibujé acá el punto de unión. Y separé los dos circuitos, las dos partes del circuito así. De esta manera se entiende, creo que es mejor que como estaba. Es exactamente lo mismo. Yo simplemente, para que de pronto a ustedes, si así lo entienden mejor, se los dibujo de esta manera, nada más. ¿Verdad? Bueno, como queremos calcular BCD, fíjense, ¿qué queremos calcular? BCD. BCD es la caída entre este punto y este punto de acá. Empezamos con las simplificaciones, que muchas ya las teníamos hechas, ¿no? R paralelo 1 eran 2 de 50, acá está, la 25. O sea que estas dos se pueden reemplazar por una de 25. R paralelo 2, 2 de 100, da 50, aquí está. R paralelo 3, 60 y 60, da 30. Y R paralelo 4, 20 y 20 daba 10, ¿verdad? Eso ya lo teníamos hecho en el paso anterior. Pero se los dejo acá para que sepan de dónde lo sacamos, cómo era el planteo, para no perder el hilo del razonamiento. Bien. Entonces ahora
yo tengo, acá tengo 10 ohm, acá tengo 10, acá tengo 50, acá tengo 30, acá tengo 30, acá tengo 35 y acá tengo 25. Bien, entonces fíjense, RCA, entre estos dos puntos. Acá está, RCA. RCA es 20 más 40, me da 60. ¿Sí? 60 ohm, estas dos. RAD, entre A y D, aquí, es 35 más el resultado de este paralelo que es 25. Y acá tenemos un error, acá puse igual en el medio, pero es un signo más. Sepan disculpar. Es más, no es igual, ¿eh? Es 35 más 25. Es igual a 60. 35 más 25. 60. Entre este punto y este. RCB, ¿dónde es? Acá, entre C y B. Es 10 más 50, que es el equivalente a este paralelo. 10 más 50, acá estamos. 10 más 50, 60. O sea que esto vale 60, se puede reemplazar por una sola de 60. Y RBD es 30, que es el resultado de este paralelo, más 30 de esta que está en serie. Son 60 también. Así que fíjense, 20 más 40, acá da 60. 10 más 50, 60. 35 más 25, 60. 30 más 30, 60. O sea que todas quedan de 60 ohmios, ¿no? Son 1, 2, 3, 4. Se puede reemplazar acá, ¿sí? Se pueden reemplazar por una resistencia de 60. Cada una de estas 4. Y esta es 10, ¿no? Este es 10, ni hablar, porque eran 20 y 20 son 10. Entonces fíjense ustedes que este circuito acá son 60 y 60 en paralelo, y acá son 60 y 60 en paralelo. 60 y 60 en paralelo son 30, y acá también. Y esas dos de 30 quedan en serie. Vamos a ver cómo nos va quedando este circuito simplificado. Bueno, vean cómo se nos simplifica el circuito. ¿Sí? De acuerdo a lo que habíamos calculado, RCA eran 60. Lo tenemos acá, 60. RAD también eran 60. Es esto. También aquí. RCB 60 también. Esto es casualidad que todo es 60, ¿no? Es para simplificar el cálculo y a ver si aplicando... Es más bien para aplicar conceptos que para aplicar matemática, el circuito, tal como está planteado. Acá tenemos la otra que también es de 60. Y acá tenemos la cuarta resistencia que también da 60, que es la RBD, que la calculamos acá. 30 más 30. ¿Ok? Entonces, acá les queda un paralelo de 60. 60 y 60. Y acá también. Y 60 y 60 da 30. ¿Sí? O sea, dos iguales en paralelo es igual a la mitad de una. 60 en paralelo con 60 son 30. O sea que este paralelo lo podemos reemplazar por una sola de 30 y este otro también, y así seguimos simplificando el circuito. Bien, continuamos. Nos quedan en definitiva de los dos paralelos de 60 y 60, nos quedan dos de 30. Nos quedan dos de 30 acá. 30 por acá, 30 por acá. Y estas dos de 20 sabemos que daban 10. O sea que son 30, 30 y 10. ¿No? Las dos de 20, acá está RP4, las dos de 20 son 10. 30, 30 y este paralelo equivale a 10. O sea que en definitiva la resistencia total de esto va a ser 30 y 30, 60, más 10 de acá son 70. Bien, veamos. Tenemos entonces que nos quedó al final, entre los puntos C y D me quedó una resistencia de 60. Acá tenemos resuelto el paralelo de las 2 de 20, me da 10. La tensión de la fuente son 70 voltios. Y acá tengo la intensidad del circuito,
a la que llamo I. Fíjense que me quedó un circuito serie de dos resistencias nada más. Vamos a calcular esta intensidad. Pero para eso primero necesitamos la R total. La R total de estas dos en serie, 60 más 10 es 70. Aquí está, 70 ohm la R total. La intensidad por ley de Ohm es el voltaje total, que son 70, dividido por la R total, que son 70 también, casualmente. Esto me da 1 ampere. Y fíjense que la caída de tensión entre los puntos C y D, acá está el punto C y acá está el punto D, es la caída en esta resistencia de 60 ohm. Y yo sé que por acá pasa la misma intensidad única del circuito que me dio 1 ampere. O sea que si por acá circula 1 ampere y tengo 60 ohm, multiplico 1 ampere por 60 ohm y la caída entre los puntos C y D es 60 voltios. Y lo tienen acá. VCD es igual a 60 voltios. Y con esto concluimos la resolución de este circuito.